Cómo el almirante partió de Barcelona a Sevilla y de Sevilla a la Española. Proveído de todo lo necesario para la población de aquellas tierras, partió el almirante de Barcelona a Sevilla por junio, y luego que llegó, dio tanta prisa a la expedición de la armada que los reyes católicos le habían encargado, que en breve tiempo se aprestaron 17 navíos, grandes y pequeños, proveídos de muchos bastimentos y de todas las cosas e ingenios que parecían necesarios para poblar aquellas tierras, como oficiales de todas artes, hombres de trabajo y labradores, y habían concurrido tantos caballeros, hidalgos y otra gente honrada, a la fama del oro y de las otras cosas nuevas de aquellas tierras, que fue necesario reformar el número y no dar licencia a que tanta gente se embarcara, por lo menos hasta que se viese, en alguna manera, cómo iban las cosas en aquellas partes y hasta que todo, en alguna manera, se acomodase bien, que no pudo estrecharse tanto el número de la gente que estaba para entrar en la armada, que no llegase a 1500 personas entre grandes y chicos, y algunos llevaban caballos, borrico y otros animales que fueron de gran utilidad y ayuda para la población de aquella tierra. Con este aparato se hizo a la vela el almirante, en el canal de Cádiz, donde la armada se había puesto en orden a 25 de septiembre del año de 1493, estando yo y mi hermano presentes, y tomó su viaje a sudoeste por las islas de Canaria, con intención de tomar en ellas refresco de las cosas necesarias, y así, con buen tiempo, a 28 de septiembre, a 100 leguas de España, llegaron al navío del almirante muchas aves de tierra y tórtolas y otros pajarillos pequeños que parecía iban de paso a invernar a África, y que venían de las islas de los Azores. Siguiendo su viaje llegó a la Gran Canaria a 11 de octubre, donde surgió, y a medianoche volvió a dar la vuelta para ir a La Gomera, donde llegó el sábado 5 de octubre y ordenó con gran presteza que se tomase todo cuanto necesitaba la armada. Cómo el almirante partió de La Gomera y, atravesando el océano, halló las islas de los Caribes. El lunes 7 de octubre siguió el almirante su camino a las Indias, dando antes a cada navío una comisión cerrada y sellada, en que mandaba que no la abriesen, si no es que se apartasen de él con tempestad, porque dándoles en aquella carta noticia del viaje que habían de hacer a la ciudad de la Navidad, en la Española, no quería que sin gran necesidad fuese sabido de ninguno aquel viaje, y así navegando con próspero viento, el jueves a 24 de octubre, estando como a cosa de 400 leguas al occidente de La Gomera, no halló la hierba que habían encontrado en el primer viaje a las 250 leguas, y no sin admiración de todos venía al navío aquel día y los dos siguientes una golondrina a visitar la armada, y el mismo sábado, en la noche, fue visto San Telmo con 7 luces encendidas en la gavia, mucha lluvia y grandes truenos. Quiero decir que se veían las luces, las cuales afirmaban los marineros ser el cuerpo de San Telmo, por lo cual le cantan muchas letanías y oraciones, teniendo por cierto que en la tempestad que él aparece ninguno puede peligrar. Sea lo que fuere, yo me remito a ellos, porque si creemos a Plinio, algunas veces aparecían semejantes luces en las tempestades de mar a los marineros romanos, y decían que era Castor y Pólux, de que hace también mención Séneca al principio del primer libro de los naturales. Pero volviendo a nuestra historia, digo que viendo el almirante gran mudanza en los cielos y en los vientos, el sábado 11 de noviembre, y considerando también lo alborotado de las olas y las grandes lluvias, tuvo por cosa cierta hallarse vecino a tierra, y con esta opinión hizo quitar la mayor parte de las velas, y ordenó que toda la gente hiciese buena guardia aquella noche, no sin justa causa, pues al amanecer vieron tierra al oeste, 7 leguas distante de la armada, que era una isla alta y montuosa, a quien puso por nombre Dominica, por haberla descubierto el domingo por la mañana, y de allí a poco vio otra isla al nordeste de la Dominica, después vio otra y otra al norte, y por el favor que Dios les hacía, cantó la salve toda la gente en las popas de los navíos y otras oraciones y versos cantados con mucha devoción, y daban muchas gracias a Dios de que a los 20 días de haber partido de La Gomera hubiesen llegado a la dicha tierra, cuya distancia juzgaban sería de 750 a 800 leguas, y porque en la costa de levante de la Dominica no hallaron sitio conveniente donde dar fondo, atravesaron a otra isla, a la cual llamó Marigalante el almirante, porque se llamaba así la nao capitana, donde habiendo desembarcado, confirmó solemnemente la posesión en nombre de los reyes católicos de las islas y tierra firme que había tomado en el primer viaje. Cómo el almirante descubrió la isla de Guadalupe y lo que vio en ella. Lunes, a 4 de noviembre, partió el almirante de la referida isla de Marigalante, la vuelta del norte a otra isla grande que llamó Nuestra Señora de Guadalupe, por devoción y ruegos de los monjes de aquella casa, a los cuales había prometido poner a alguna isla el nombre de su monasterio.
3 leguas antes de llegar a esta isla, vieron una roca altísima que remataba en punta, de la cual salía un golpe de agua, según les pareció, tan grande como una gran bota, la cual caía con tanto rumor y fuerza que se oía en los navíos, aunque algunos decían era veta blanca en la roca, según la blancura del agua por su áspera caída y precipicios. Después de surtos fueron a tierra a reconocer un pueblo que se veía desde la orilla, en que no hallaron ningún indio porque todos habían huido al monte, sino es algunas criaturas, en cayos brazos ataron algunos cascabeles para asegurar a sus padres cuando volviesen. Hallaron en las casas muchos gansos, semejantes a los nuestros, muchos papagayos con plumas azules, verdes, blancas y rojas del tamaño de los gallos comunes, también hallaron calabazas y cierta fruta que parecía piñas verdes como las nuestras. Bien que mucho mayores y llenas por dentro de una carne que parecía melón, muy olorosa y suave, nacen en matas por los campos como de lirios o aloes, aunque son mejores las que se cultivan, como se supo después, vieron también muchas hierbas y frutas diferentes de las nuestras, camas de redes de algodón, arcos y flechas y otras cosas a que no tocaron los nuestros, para que los indios se asegurasen más de los cristianos. Pero lo que más les maravilló fue haber hallado una tartera de hierro, aunque yo imagino que por ser los cantos y piedras de aquella tierra cocidas de color de lucidísimo hierro, alguno que la vio de repente creyó ligeramente, con poco juicio, que era de hierro no siéndolo, pues desde entonces hasta hoy jamás se ha hallado cosa de hierro entre aquella gente, ni yo se lo oí decir al almirante, y tengo para mí, que notando lo que sucedía, y lo que le decían alguno lo escribió como se lo contaban los que habían ido a tierra. Pero aun cuando fuese de hierro no habría de qué maravillarse, porque siendo los indios de aquella isla de Guadalupe caribes, y corriendo robando hasta la Española, pudieron tener a que irle a tartera de los cristianos o de otros indios de la Española, y también pudo ser que se hubiesen llevado el cuerpo de la nave que perdió el almirante a sus mismas casas para valerse del hierro, o el costado de ella u otro navío roto, que los vientos y corrientes hubiesen llevado a aquellos lugares desde nuestras costas. Pero sea lo que fuere, aquel día no tocaron a la tartera ni a otra cosa, y se volvieron a los navíos. El día siguiente, martes 5 de noviembre, volvió a enviar el almirante 2 barcas a tierra a ver si podía tomar alguna persona que les diese nuevas del país y le informase de la distancia y hacia dónde caía la Española. Volvió cada barca con un indio mozo, y ambos dijeron que no eran de aquella isla, sino de otra llamada Aborigen, hoy San Juan, y que los habitantes de aquella isla de Guadalupe eran caribes, y los habían preso en su misma isla, y de allí a poco que volvieron las barcas a recoger algunos cristianos que habían dejado en tierra. Hallaron con ellos 6 mujeres que huyendo de los caribes habían venido a su amparo, y voluntariamente se venían a los navíos, pero el almirante, por asegurar la gente de la isla, no quiso retenerlas en los navíos, y dándolas algunas sartas de vidrio y cascabeles, las hizo volver a tierra, cuya acción no fue de poca prudencia, porque al instante que las echaron a tierra, los caribes les quitaron cuanto el almirante las había dado, por lo cual, o por odio o miedo que tenían a aquellos caribes. Poco después que volvieron las barcas a hacer agua y leña, se entraron en ellas las indias, rogando a los marineros que las llevasen a los navíos, diciéndoles por señas que la gente de aquella isla comía hombres y las tenía esclavas y que no querían quedarse en ella. De modo que, movidos los marineros a sus ruegos, las volvieron a traer a los navíos con otras 2 criaturas y un muchacho que se había escapado de los caribes, eligiendo por más seguro entregarse a gente que jamás había visto y tan extraña de su nación, que quedar entre aquellos que manifiestamente eran terribles y crueles y les habían comido sus hijos y maridos, que a las indias no las matan ni las comen, sino las tienen por esclavas, y de una de ellas se supo que a la parte de mediodía había muchas islas, unas pobladas y otras no, las cuales se llamaban como aquella India y las demás decían, Jaramachi, Cairoato, Huino, Buriari, Arubeira, Sixibei, pero la tierra firme decían que era muy grande y a la española llamaban Guania, porque en otros tiempos solían venir a comerciar con los indios de ella, y también dijeron que el rey de la isla de donde se habían huido había salido con 10 grandes canoas y 300 indios, a correr las islas vecinas y pillar gente para comer. También se supo de las mismas indias dónde estaba la isla española, pues aunque el almirante la había situado en la carta de marear, quiso, no obstante, por mayor información, saber lo que decían de aquel país y al punto hubiera ido allá si entonces no le hubieran dicho que un capitán llamado Marcos había saltado tierra con 8 hombres antes de amanecer, sin licencia, y que no había vuelto a los navíos, por lo cual necesitó enviar gente a buscarle, aunque no pudo ser descubierto por los muchos árboles. Y el almirante, por no dejarlos perdidos ni un navío a que los esperarse y recogiese, y que después no pudiese ir a la Española, resolvió detenerse el día siguiente.
Y porque la tierra estaba llena de bosques, como hemos dicho, mandó volviesen a buscarlos y cada uno llevase una trompeta y algunos arcabuces para que los oyesen. Pero también estos se volvieron a los navíos, habiendo andado todo el día por la isla como perdidos, sin haberlos encontrado ni traer nueva alguna de ellos. Viendo el almirante que era jueves por la mañana, y que desde el martes hasta entonces no se había sabido nada de ellos, y que habían salido sin licencia, quiso seguir su viaje, o por lo menos hizo señal de querer seguirle, para que con esto temiesen otros el castigo. Pero por los ruegos de algunos amigos y parientes de los referidos, se detuvo, y entretanto mandó hacer agua y leña en los navíos, y que la gente lavase su ropa, y envió al capitán Ojeda con 40 hombres, para que, además de buscar los descarriados, se informasen de los secretos del país, en el cual halló maíz, aloe, sándalo, jengibre, incienso y algunos árboles que en el olor y el sabor parecían de canela, mucha abundancia de algodón y bastantes halcones. Y vieron a 2 de ellos cazar y perseguir a las otras aves. También vieron garzas reales, milanos, palomas, tórtolas, perdices, gansos, ruiseñores y cornejas, y afirmaron haber pasado 26 ríos en 6 leguas que anduvieron, dándoles en muchos el agua a la cintura, aunque yo me persuado que por la aspereza de la tierra pasasen muchas veces un mismo río. En tanto que estos andaban maravillados de ver estas cosas y otras cuadrillas por la isla, buscando los perdidos, vinieron ellos a los navíos sin que ninguno los hubiera hallado, el viernes a 8 de noviembre, diciendo que la espesura de los bosques era causa de haberse perdido. El almirante entonces, por dar algún castigo a su temeridad, mandó poner al capitán en la cadena y quitar a los demás parte de la ración que se les daba, y después salió a tierra y vio en algunas casas de todas las cosas referidas y sobre todo mucho algodón hilado y por hilar, telares para tejerlo, y muchas cabezas de hombres colgadas y cestos de huesos de muerto. Dicen que estas casas eran las mejores y más abundantes de bastimentos y de las demás cosas necesarias al uso y servicio de los indios, y que en el primer viaje no habían visto en las demás islas otras semejantes.